Bien, pues vamos a seguir ahora con la unidad 2 de la asignatura de simulación empresarial, digamos la segunda parte de los factores de la innovación empresarial. ¿Vale? Esta parte voy a intentar hacerla en tres vídeos diferentes porque se refiere a tres características diferentes de lo que es la innovación. En este tema nos centramos un poco más en lo que es la innovación a través de la internacionalización. ¿Vale? Nada, voy a poneros un poco como siempre en situación, voy a hacer los resúmenes del tema, voy a explicar las partes más importantes de lo que es la internacionalización y lo que conlleva, el proceso, las ventajas, desventajas, etc. Y nada, y con eso bastaría en este tema, ¿vale? Empezamos primero viendo lo que es la internacionalización de las empresas. Y te comenta que debido a la aparición de la globalización, que para quien no lo sepa, la globalización es la conexión completa y a tiempo de todos los países del mundo, ¿vale? La globalización es Internet, entre otras cosas, ¿no? Pero la más importante, Internet, que nos conecta con una persona que puede estar viviendo en Estados Unidos a tiempo real. ¿Vale? Esa es la globalización. La globalización es todas las consecuencias provocadas de eso, ¿no? De que estemos todos los países del mundo interconectados entre nosotros. Y eso ha provocado la deslocalización de las empresas. ¿Por qué? Porque igual que yo me puedo poner en contacto con mi amigo que vive en Texas, pues una empresa residente en España también puede vender en Texas. Por lo tanto, surge la deslocalización de las empresas. Significa que ya no nos centramos en un mercado local, sino que nos centramos ya a vender a nivel global, a través de Internet, que es la herramienta que se utiliza para el tema de la internacionalización. También hay empresas que son internacionales, por supuesto, pero tienen otro tipo de internacionalización que es el de situarse dentro del mismo país físicamente, abriendo una sede o trasladando su sede principal allí, ¿vale? Con todo lo que eso conlleva, con el tema de seguir las normativas, en cuanto a derechos de trabajadores, a impuestos, etcétera, y demás. Pero la mayoría lo que hacen es deslocalizarse y exportar sus productos, todos sus productos y servicios a nivel mundial, pagando simplemente todo lo que son las tasas por aduana, eh, los, tri- los, eh, los impuestos que haya que pagar para mandar las mercancías a ese país y demás, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto ha sido motivado porque ha habido hemos visto una oportunidad en movernos a otros mercados, ¿vale? Para a la hora de mm, motivar un poco la optimización del proceso de venta de los productos, ¿vale? Debido a la homogeneización, ¿no? Que es que todos en el mundo tenemos prácticamente los mismos gustos debido a esta globalización, pues la globalización ha traído muchas cosas. La globalización ha traído, ahora que lo estoy grabando un 31 de octubre, nos ha traído el Halloween, que es una fiesta más americana, ¿no? Nos ha traído a Papá Noé, que también es americano. Eso son consecuencias de la globalización, el estar conectado. Entonces, al final, pues, al estar tan interconectados entre países, vamos homogeneizando un poco nuestros intereses y nuestras demandas como clientes, porque las costumbres al final acabamos adaptándolas de un sitio a otro y asemejándolas mucho más. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Pues que las empresas pues, han visto una oportunidad de poder vender lo mismo que vendían en su localidad, ¿no? En su país o en su nación, pues venderlo a nivel global. Y han conseguido hacerlo por este motivo, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que hay países que comparten las mismas demandas que otros, pero que son más eficientes a la hora de vender. Me explico. Hay empresas que, por ejemplo, Inditex, ¿no? Bueno, y otras empresas grandes, han trasladado sus sedes a otros países donde la producción es más eficiente, porque es más barato y tardan el mismo tiempo. Entonces es más eficiente para las empresas. O han decidido exportar productos a sitios donde a lo mejor los impuestos son más baratos que en otros. ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Pues que esto ha traído una serie de desventajas que viene aquí debajo. ¿Vale? Ha traído una desventaja muy grande, que es que se está un poco discriminando
entre países que tienen más facilidades, ¿no? Que son más eficientes económicamente para exportar productos que los que no. Veamos el ejemplo claro de Europa. Europa y China, ¿vale? Por así decirlo. Como son la, creo que es de los comercios internacionales más frecuentes que tenemos a mano. China, pues ha visto en Europa un cliente potencial bastante fuerte, ya que tenemos unas demandas que pueden soportar de forma muy clara y aparte pues tenemos unas aranceles y unas aduanas pues que son soportables y por tanto nos hemos convertido en un país eficiente en cuanto a exportación, porque además tenemos un poder adquisitivo alto, entre comillas, sobre todo en algunos países de la Unión Europea y podemos permitirnos pues costear estos productos, ¿vale? Eso ha hecho que ellos quieran exportar más y al final se dedican, creo que son uno de los países, si no el que más, creo que es el país que más exporta, más exportador del mundo, ¿vale? Porque ha visto eso en el mercado europeo, igual en el americano, han visto una puerta para satisfacer necesidades muy claras, ¿vale? Y a través de ahí, pues ya se van internacionalizando y eso es lo que nos ha dado la facilidad. Es una forma de innovar también en cuanto al sentido empresarial. Vale, nada, eso, aquí te dice que la importancia ha aumentado por el proceso de globalización, que ya lo hemos visto, ya lo he comentado antes, que la diferencia más importante es que es más caro porque tienes que pagar los costes de aduana, pero bueno, no tienes que pagar los trabajadores propios de la empresa en su país, sino que lo tienes que pagar en el tuyo y a partir de ahí vamos transportando. Otra cosa importante que no he comentado es eso, el mismo transporte, que el tema del transporte de las mercancías pues también es algo que tienes que pagar. Pero vamos, hay muchas compañías de transporte que se pueden encargar de ello. De hecho, hay gente que sin ser una empresa, sino un autónomo, que se puede dedicar perfectamente desde su casa con su ordenador a vender, a comprar y vender, ¿vale? A la compra-venta de productos. Muchos lo hacen con el tema de la ropa, las compran a un proveedor que es más barato y las ponen a la venta a clientes que la pagan al precio que él pone, con un sobrecoste que es el beneficio que esa persona se lleva. Eso es una forma de comercio internacional, al fin y al cabo, porque vienen productos de otro país y tú los vendes en el tuyo. ¿Vale? Después también saber que en cuanto a la globalización de los mercados, la novedad es la existencia de las aduanas, que lo que tenemos que pagar es un impuesto nuevo, que son las aduanas, y que nada, que eso supone un coste, simplemente, ¿vale? Aquí te viene el esquema un poco de lo que es una exportación, ¿vale? De cómo llega. Luego aquí también la secuencia del camino del producto, ¿vale? Que también es interesante que lo leáis. Y nada, simplemente marcaros ya las ventajas que puede ofrecer la internacionalización, que son que se logra un mayor crecimiento de la empresa, porque al final vendes más. Si tienes en España, tú vendes en España y vendes a 46 millones de personas, o a 50 millones de personas que seremos ya, pues vendes a 50 millones, como máximo, porque solo vendes en España. Que al final esos 50 millones de personas, hay muchos niños, hay clientes que no son de tu nicho de mercado, pero bueno, hablamos en general. Pero si te abres al mundo, tu mercado puede estar entre 8.000 millones de personas o 7.000 millones de personas, no sé cuántos somos ya. O sea, imagínate lo que cambia, ¿vale? Los clientes que te pueden venir de 50 millones son muchos menos de los que te pueden venir de 8.000 millones. Entonces, el crecimiento es obvio, ¿vale? Es una ventaja muy obvia. Luego que se consolida el producto y la marca, se consolida porque te conocen en más lugares. Si a mí aquí me compran poco, pero también me compran en China, me compran en, no sé, en países del este de Europa, o me compran mucho en Portugal o en Francia, porque sí, porque se asimila mejor mi producto, porque está más enfocado a sus costumbres, pues me afianzo como marca y como producto. Y luego que se aumenta la competitividad. Al final, como estoy exportando, pues me vuelvo más competitivo. Tanto en precios, como en condiciones, como en oferta de productos diferentes, etcétera. Porque tengo la posibilidad de fabricar a un coste más bajo en otro país y tengo la posibilidad de vender a países que requieren más mi producto. Como al pasado mejor en China. En China habrá muchos productos que exportan porque allí, pues no, por sus costumbres, no, por lo que sea, pues no los querrían o no los venderían. Y los venden a otros países que sí que los quieren. Esa es la idea, un poco. ¿Vale? En general, como concepto general. ¿Vale? Y ahora vamos a pasar en por qué es una oportunidad de desarrollo y de innovación. Bien, y se da porque nosotros, a la hora de poder exportar nuestros productos, tenemos que hacer una planificación previa. Esto conlleva a un desarrollo,
¿vale? Y a una serie de ideas nuevas que van surgiendo y que hay que organizar y preparar bien, y eso hace que nuestra empresa crezca, ¿vale? Por eso es una oportunidad. Pero claro, esta planificación conlleva muchos detalles a tener en cuenta, ¿vale? No es algo que podamos hacer de la nada, no es voy a exportar, venga, voy a dedicarme a exportación a otros países. Voy a hablar con tiendas del extranjero y voy a empezar a comercializar en ellas. No es tan sencillo, porque conlleva un riesgo el hecho de poder exportar tus productos a otros países, ¿vale? Entre muchos otros, pues el riesgo de que te va a suponer un sobrecoste que tú tienes que intentar soportar, ¿vale? Por eso, nosotros tenemos que saber que nuestra empresa se encuentra en un momento económico estable para poder soportar este cambio. Muchas veces hay muchas empresas que intentan exportar sus productos, intentan internacionalizarse porque no consiguen vender los productos en su propio país y deciden irse fuera. Y eso muchas veces es un error porque no podemos soportar esos costes. Nos encontramos en una situación financiera negativa y le vamos a añadir un peso más todavía. Lo que vamos a hacer es hundirla por completo. Entonces, hay que partir de la base de que tenemos que encontrarnos en una situación económica estable para poder internacionalizarnos mejor. De una forma más eficiente y más efectiva, por supuesto. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues como tenemos que empezar a conocer un mercado nuevo que actualmente desconocemos, pues tenemos que hacernos un poquito un escudo, digamos, de económico, de dinero que nos pueda mantener, que nos pueda financiar de alguna forma ese cambio, ¿vale? Por eso nosotros tenemos que hacer, y lo quiero remarcar en estos 3 puntos, que lo vamos a ver brevemente, tenemos que controlar cuál es el análisis de la estructura interna de la empresa, ahora vamos a ver lo que es, el análisis económico y financiero, que también lo vamos a ver, y el estudio del balance. Esos 3 factores, ¿vale? Que tenemos que tener bien controlados para saber que nuestra empresa está correctamente como para lanzarnos. Y empezamos por el primero, el análisis de la estructura interna. Esto se refiere a, más que nada, a la parte un poquito más eh, operativa, ¿vale? Es la parte en la que nos referimos a de qué medios disponemos para hacer esto, de qué medios físicos, de cuánta maquinaria disponemos para fabricar estos productos que vamos a exportar, porque al final si exportamos va a haber más demanda y hay que soportar esa producción, de qué trabajadores disponemos, cómo de cualificados están mis trabajadores, etcétera, ¿vale? A qué clientes nos vamos a enfrentar también, que aquí viene, lo tengo también subrayado como importante. Todo eso hay que estudiarlo previamente y hay que controlarlo bien antes de lanzarnos a un mercado nuevo para nosotros. ¿Vale? Luego, todo esto a nivel interno, por supuesto. Luego, el análisis económico financiero, que lo que vamos a ver aquí es cuánto suelo sacar yo con mis ventas, ¿no? ¿Qué rentabilidad me dan a mí las ventas? Y hacernos un poco una previsión de qué rentabilidad nos pueden dar las ventas a la hora de internacionalizarnos. Eso va a hacer un análisis. En ese análisis, pues intentaremos predecir un poco los movimientos que vamos a seguir en función de los movimientos que ya tenemos. ¿Vale? Y por último, el estudio del balance, que lo que vamos a ver en el estudio del balance son los números que tiene nuestra empresa, ¿vale? Todo el patrimonio que tenemos, en las deudas que tenemos que soportar, nuestro capital propio, etcétera. Todo lo que es el balance, que lo hemos visto en contabilidad. ¿Vale? Y ahora vamos a entrar en lo que es el proceso de internacionalización. Y digamos un poco que el paso previo a internacionalizarse es intentar ver de alguna forma si podemos financiar esta internacionalización de forma propia, de forma autónoma, lo que es la autosuficiencia, ¿vale? Que tenemos aquí señalado. ¿Por qué? Porque vale, podemos también internacionalizarnos con deuda, podemos endeudarnos con alguna entidad financiera, pero va a ser menos rentable, ¿vale? Estadísticamente, aquí lo he querido subrayar, estadísticamente está demostrado, y es verdad, es así, que las empresas que se autofinancian a la hora de hacer este cambio, pues lo soportan muchísimo mejor que aquellas que tienen que estar devolviendo la deuda. Al final vamos a pensarlo con un caso lógico. Si yo tengo que endeudarme con una cantidad de dinero que luego voy a tener que ir devolviendo con las ventas que voy haciendo en el exterior, en las exportaciones, no voy a sacar ningún rendimiento de esto. Lo único que muchas empresas lo hacen porque la idea es vender para pagar esa deuda, pero mientras que estás vendiendo vas adquiriendo un valor extra
que es el de posicionarte en ese nuevo mercado, ¿vale? Entonces, todo esto conlleva lo mismo. Si yo soy una empresa con un buen peso económico, ¿vale? Me encuentro bien económicamente y quiero hacer esto, me puedo endeudar perfectamente, porque lo que voy a hacer es coger prestigio en el mercado en el que me voy a mover. Una vez coja prestigio y haya devuelto mi deuda, ya podré empezar a ganar beneficios. Pero hasta que consiga eso, voy a tener que estar pagando la deuda que contraje en su momento para poder internacionalizarme. Si yo esto lo hago con un poder adquisitivo, con una estabilidad económica aceptable, puedo aguantarlo, porque todo lo que voy vendiendo en el exterior lo voy aportando para devolver toda esa financiación que he pedido prestada a organizaciones externas, pero yo sigo vendiendo mis productos normalmente y sigo teniendo una buena forma de, eh, ser autosuficiente. Pero sin embargo, si estoy en una mala situación económica y por eso me internacionalizo, empiezo a exportar, pues si me financio con una entidad externa, con una tercera persona, lo que voy a conseguir es que voy a tener que estar soportando las deudas que ya contraí en su momento con la venta local, más ahora la deuda que tengo con esta entidad financiera. Y todo lo que voy a vender va a ser para pagar esas deudas y no voy a ganar nada. Incluso voy a llegar a endeudarme mucho más. ¿Vale? Entonces, por eso, esa es la idea. Si yo quiero primero empezar endeudándome de forma externa para poder ganar un nombre en el mercado exterior, vale, me parece bien, siempre y cuando tengamos estabilidad propia, ¿vale? Eso es lo que queremos un poco focalizar en este punto. ¿Vale? Y ahora pasamos a nombrar cuáles suelen ser los objetivos, que es lo que he querido marcar más importante, los objetivos que mueven a las empresas a querer internacionalizarse, a buscar mercados fuera. Estos suelen ser los objetivos, ¿vale? Primero, la necesidad de ampliar los mercados por la limitación del mercado interno. Ya he tocado techo en mi país, ya no voy a vender más de lo que ya vendo en mi país, no tengo posibilidad de crecer, voy a moverme fuera para seguir creciendo. El buscar aumentar la rentabilidad, aquí soy rentable, pero si me muevo fuera puedo aumentar mi rentabilidad, aunque no haya tocado techo aquí en el país, pero bueno, puedo intentar moverme en otros países donde puedo ser más competitivo, ¿vale? El estancamiento del mercado interno, que viene a ser lo mismo que la primera, que es que aquí ya no puedo sacar más, me voy fuera. La experiencia positiva de otras empresas del sector, estoy viendo que hay empresas que están comercializando sus productos en Norteamérica, productos españoles, o en Japón, que triunfan mucho los productos españoles, y estoy viendo que todas las que están comercializando con esos países están triunfando. Pues voy a hacer lo mismo. Es un poco copiar esa idea, ¿no? Añadirse, sumarse al carro, ¿vale? Subirse al carro del éxito. Y la otra, buscar aumentar los beneficios, ¿vale? Que es algo parecido a lo de buscar la rentabilidad, simplemente. Ganar más dinero y crecer como empresa. Suelen ser los objetivos para internacionalizarse. Pero claro, ¿qué pasa? Que solemos cometer muchos errores, ¿vale? No son errores tan comunes como los objetivos, que son comunes para casi todas las empresas, pero sí son errores que se suelen cometer, que son el de no contar con las ventajas competitivas. Me voy a mover a lo mejor a un país donde no voy a ser competitivo, porque ofrecen lo mismo o algo parecido a un precio más barato, o producto de la tierra, o es un país que no suele aceptar muy bien las importaciones, por lo que sea, ¿no? Por cultura, por costumbres, por lo que sea. ¿Vale? No conocer la operativa del negocio internacional y de los mercados exteriores, no saber que voy a tener que pagar unos aranceles, unas aduanas, no saber que voy a tener que acostumbrarme a la idiosincrasia de ese país, ¿vale? Todo eso, ese desconocimiento también es un error que se suele cometer, es aventurarme a lo desconocido y eso muchas veces no funciona. Luego no tener en cuenta las barreras socioculturales, que es lo que hemos dicho, a lo mejor ese país al que me quiero mover no acepta mis productos porque no, porque allí no se llevan, porque allí no triunfan ese tipo de productos. ¿Vale? Allí se lleva otro tipo de ropa, se consume otro tipo de comida, por lo que sea, ¿vale? El tener tan solo una visión a corto plazo, que es decir, voy a intentar sobrevivir exportando mis productos al extranjero, porque es que ahora mismo estoy fatal, pero sin ningún planteamiento de lo que va a pasar dentro de 5 años. Yo voy a probar y a ver qué sale, ¿vale? Eso también es un error. Tú tienes que tener una previsión a largo plazo de lo que va a ser eso, porque al final te vas a estar posicionando como una marca en otro país. O sea que es importante tenerlo en cuenta. Y luego tener debilidad financiera, que es lo que hemos comentado anteriormente, que tenemos que tener una,
una estructura económica sostenible, ¿vale? Firme. Bien, en cuanto al análisis del entorno económico, simplemente quiero que sepáis que hay que tener una idea clara de las posibilidades que tienen los distintos mercados. Fin. ¿Vale? Aquí te vienen unas estadísticas de las exportaciones en España desde 2010 a 2017, el crecimiento que ha habido en cuanto a exportaciones. También ha sido gracias al el uso cotidiano de Internet, que a medida desde 2010 hasta 2007 ha crecido mucho el uso de Internet. Entonces, pues, todos los factores que intervienen aquí no se pueden analizar exhaustivamente en una tabla. Pero bueno, para que veáis más o menos cómo han ido creciendo las exportaciones de España. Pero es un ejemplo, sin más. De esta parte simplemente eso, ¿vale? Que tenemos que tener claro cuáles son las posibilidades que podemos tener en cada uno de los países en los que me quiero mover para exportar mis productos. ¿Ok? Bien, luego en cuanto al entorno económico, pues simplemente saber que aquí ya hablamos de impuestos, ¿no? De lo que es la economía de cada uno de los países donde nos queremos mover. Y simplemente tener en cuenta que se considerará exportación cuando movamos nuestros productos a países donde tengamos que pagar, digamos, aduanas, pagar unos aranceles, ¿vale? Porque no se encuentran dentro de la misma zona económica. La zona económica nuestra, por ejemplo, es la Unión Europea. Pues la Unión Europea podemos comercializar nuestros productos sin ningún problema, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí viene Ceuta y Melilla, eh, se consideraría una exportación porque se encuentra fuera del entorno económico, ¿vale? Y ya está. Simplemente saber eso. Y que hay varias zonas de acuerdos económicos que son estas, ¿vale? Para que simplemente las sepáis. Aquí abajo vienen a explicar y nada, que sepáis que existen y cuáles son. Luego vamos a hablar un poco de las barreras en el comercio internacional, que hay muchos tipos de barreras. Están las barreras políticas, que son las que están relacionadas con guerras y conflictos, como actualmente pasa con Ucrania y Rusia, que nos dejó bastante carencias en el comercio internacional. ¿Vale? Las barreras arancelarias, que son lo que hemos dicho, los pagos de impuestos, de tasas que te ponen los países para tú poder meter tus productos dentro de ese país. Y luego también existen un tipo de barreras que son las barreras no arancelarias. Son las técnicas y las contingentes a la importación. Bien, estas son barreras que tienen más que ver con leyes y con condiciones legales en general. ¿Vale? Las técnicas se refiere con las técnicas a que queremos que los productos que importa nuestro país sean de calidad, ¿vale? Que tengan un nivel mínimo de cumplimiento de normas de salud, que sean de calidad, que tengan buenos materiales, etcétera. Esas son las barreras técnicas, lo que entra dentro del propio producto en sí. Que el producto sea un producto bueno, un producto fiable. Que no haya algún virus, ¿no? O algún tipo de comida contaminada de alguna forma por la situación que haya en ese país en ese momento, como por ejemplo ahora podría ser por la guerra. No lo sé si eso ocurre actualmente, pero podría ocurrir, ¿vale? Entonces, pues esas son las barreras técnicas, las que un poco detienen estos productos hasta que comprueben que tienen una calidad certificada de alguna forma que demuestre que son productos buenos y que son productos saludables, ¿no? Y luego las contingentes a la importación, que simplemente se refieren a las cantidades, que hay una cantidad limitada de productos que se pueden importar. ¿Vale? Ahí, si yo voy a importar carne, pues saber que la carne que yo puedo importar no puedo pasarme de tantos kilos o tantas toneladas de carne. Vamos a ser más realistas, ¿no? Tantas toneladas de carne, ese es el cupo. ¿Vale? Aquí lo tengo puesto como un comentario aparte, que es el límite de productos que pueden entrar en el país. Y luego aparte hay otras medidas de defensa comercial, ¿vale? Primero hablamos del dumping y luego de las subvenciones a la exportación. Cuando hablamos de dumping, lo he definido de otra forma como viene aquí. Yo lo entiendo mejor como lo he puesto aquí, ¿vale? Que es la venta de productos por debajo de los costes para ganar consistencia en el mercado, ¿vale? Sería esta parte de aquí, que es la venta de productos o la prestación de servicios por debajo de los costes para ganar consistencia en el mercado. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, yo soy un país al que le sale mucho más barato, ya sea por el cambio de moneda
o ya sea por los costes que hay en mi país en cuanto a salarios de trabajadores y demás, les sale más barato fabricar un producto. Como me sale más barato fabricar un producto, lo puedo vender más barato. Lo puedo vender más barato en otro país. ¿Vale? Eso es lo que nos podría dar un poco a confusión de lo que es el dumping. ¿Vale? Pero eso simplemente lo que es ser competitivos en función de nuestros costes. Si yo, que soy de ese país, encima vendo mi producto por debajo de los costes que a mí me supone el producirlo, estoy haciendo dumping. ¿Por qué? Porque si hay otro país que vende los mismos productos que yo, que soporta los mismos costes que yo y lo vende a X euros más caro que yo, vamos a hablar de dinero, yo los vendo a 10 euros y él los vende a 15 porque sus costes son de 12 y los vende a 15. Y mis costes son de 12 y los vendo a 10. Él los está vendiendo un poco más caro para sacar un beneficio, yo estoy vendiendo por debajo de mis costes, yo me hago más competitivo, lo que hago es ganar competitividad. Eso es el dumping, ¿vale? Y luego las subvenciones a la exportación, que es saber que se consideran una competencia desleal porque desequilibra las reglas del mercado. ¿Qué pasa con esto? Que si yo obtengo una subvención por la exportación, es una forma también de reducir mis costes, porque estoy recibiendo una subvención. Si yo tengo 1.000 euros para fabricar algo, lo fabrico y me quedo con 500, porque me ha costado 500 euros fabricarlo y me dan una subvención de 300, al final lo que me ha costado fabricarlo son 200, porque yo me he quedado con 800. Los 500 que me habían sobrado más los 300 de la subvención. Me he quedado con 800 y tenía 1.000, me ha costado 200, puedo vender más barato. ¿Vale? Es un poco hacer una competencia desleal por eso, ¿no? Porque se dan subvenciones a las exportaciones y por tanto las exportaciones salen más baratas, incluso que las ventas en el propio país, porque tienen subvenciones y es como si les costara más barato producir, ¿vale? Y nada, y saber simplemente que las diferencias culturales y lingüísticas, ya lo hemos visto arriba también, suponen barreras invisibles, pero también son barreras al fin y al cabo. Hoy día, por supuesto, es más complicado que existan estas barreras porque la globalización ha hecho que pues, compartamos muchas costumbres y si no no las compartimos, sí las hemos homogeneizado un poco más, ¿vale? Se parecen bastante más. Bien, y ahora vamos a pasar a los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que se asumen? Tanto por parte del importador como por parte del exportador. Bien, por parte del importador, simplemente los riesgos que asumimos son muy lógicos, ¿vale? Son riesgos muy lógicos. Por parte del importador, que es el que trae los productos a su país, el que compra a otro país los productos para meterlos en su país, pues tenemos riesgos en la entrega. ¿Por qué? Porque viene de otro país y puede tardar más tiempo en recorrer todo ese camino hasta llegar a nuestro país. Un poco de lógica, ¿no? El riesgo en el transporte, que durante el transporte haya algún momento en el que un producto se deteriore por la temperatura o por algún golpe, ¿vale? Y pierda calidad. Eso también es un riesgo. Luego la calidad, de que te lleguen productos que al final la calidad no sea la acordada. Se ha movido de una punta del mundo a otra y ahora cuando llega a la otra parte no es lo que habíamos acordado en cuanto a calidad. En cuanto a calidad o en cuanto a precio, ¿vale? Por el cambio de divisa, por el cambio de moneda, que haya malentendidos por el cambio de moneda. Y luego por los riesgos aduaneros, ¿vale? Que al final llegue la mercancía al país y tengas que pagar unos aranceles que son más altos de los que tú tenías previsto, ¿vale? Simplemente. Por cualquier motivo, ¿eh? Y luego los que corre el exportador son parecidos, pero vistos desde otro punto de vista. El riesgo de la recogida, igual que me pueden llegar los productos deteriorados, puede darse el caso de que el que lo vaya a recoger no lo recoja, por el motivo que sea, por lo que hemos hablado antes. El riesgo de impago, de que recoja el producto pero luego no pague. El cambio de divisas, que es igual que en el otro, en los riesgos que soporta el importador. El riesgo crediticio, que es que es como que se genera un crédito, se genera un préstamo que nosotros no habíamos acordado. Siempre que el importador, mi cliente, el que me ha comprado, no me pague todo lo que me tiene que pagar. Si yo he acordado que tú me vas a pagar 1.000 euros, siempre hablo de números básicos, ¿vale? Para que lo entendamos bien. Por supuesto, las cantidades son infinitamente mayores, pero siempre hablo en números pequeños porque se entiende mejor y números redondos, ¿vale? Lo repito mucho, pero para que lo sepáis. El riesgo crediticio es que si yo he acordado que tú me vas a pagar 1.000 euros por esta mercancía que yo te he hecho llegar y tú al final me pagas 500, yo al final te estoy haciendo un préstamo de 500 euros, porque todavía no me vas a pagar los otros 500 y eso no es lo que habíamos acordado. Eso es un riesgo que tengo que soportar, ¿vale?
Y nada, el riesgo de conversión, que va un poco parecido al cambio de divisa, y el riesgo político, que simplemente que se confisca la mercancía en las aduanas por cualquier motivo. Por lo que hemos dicho antes, por el tema de conflictos, por el tema de las barreras técnicas, por cualquiera de las barreras que haya. Bien, esto en cuanto a los riesgos, que sepáis simplemente eso. Y luego hablar un poco de lo que es la cooperación, las redes, las alianzas y demás. Saber que hay empresas que cooperan entre sí para exportar sus productos fuera del país. ¿Por qué? Porque esto conlleva muchas facilidades, ¿vale? Muchas facilidades en cuanto a muchos aspectos. Lo primero que hay que soportar el riesgo entre dos y no uno solo. Entonces hay muchas empresas que cooperan, hacen una cooperativa, ¿no? Hacen una alianza y dentro de esa alianza pues ya ellos empiezan a exportar. Aquí tengo señaladas algunas ventajas que creo que son las más importantes que tenéis que saber, que es la de repartir la responsabilidad y los esfuerzos, afrontar proyectos de mayor envergadura porque el riesgo lo soportan dos y por tanto también da más credibilidad, aumenta la competitividad, porque por lo mismo, ¿no? Por lo que viene de aquí, de repartir los esfuerzos y permitir proyectos con más envergadura. Va todo relacionado. Y luego que también tendríamos una mayor cantidad de clientes potenciales, simplemente. Saber eso. ¿Vale? Luego pasar directamente a lo que es el análisis DAFO, que es lo que quiero que sepáis de aquí. Saber que hay un análisis interno en el análisis DAFO, saber lo que es, ¿vale? Que el análisis DAFO tiene un análisis interno y un análisis externo, que el análisis interno lo que hace es abordar los aspectos de la empresa, tanto los buenos como los malos, las fortalezas y los puntos débiles de la empresa, y que luego tenemos un análisis externo que tiene que ver con todos los cambios que se producen fuera de la empresa. Si vemos cómo sería un análisis DAFO, lo tendríamos aquí debajo, que tendríamos las oportunidades, las amenazas, las fortalezas y las debilidades. Aquí viene explicado qué es cada uno de ellos y cómo se combinan, pero lo que yo quiero que sepáis bien es esto. Esto es lo que sería un análisis DAFO. En la fortaleza, pues son estrategias para aprovechar las oportunidades del mercado. Las debilidades son estrategias para eliminar. O sea, aquí tenemos que poner las estrategias. Esto va, me explico un poco mejor, ¿vale? Esto va de que hagamos un análisis de cómo va nuestra empresa, de cómo tiene que ser, de cómo influyen todos los factores que hay para poder hacer algo bueno con la empresa. Primero analizamos nuestras fortalezas para saber en qué somos buenos. Luego analizamos nuestras debilidades para saber qué tenemos que quitar. Luego analizamos las amenazas para saber qué hay fuera que pueda hacernos competencia. Y luego, pues, saber las oportunidades que tenemos nosotros en cuanto a esas amenazas que se nos presentan o las debilidades que tenemos. Intentar convertirlas un poco en oportunidades y las fortalezas, ¿vale? También. Y aquí vienen las estrategias que se deben de seguir. En cuanto a en convertir fortalezas en una oportunidad, pues hacer estrategias para aprovechar las oportunidades del mercado, ayudándose de las fortalezas de la empresa. Todas así. Las leemos y hay que interpretarlo, ¿vale? Simplemente. Y ya pasaríamos directamente, bueno, esta parte deberíais de leerosla, ¿vale? Todo esto de aquí que me he saltado para que no lo subrayemos, leoslo bien, ¿vale? Y aquí nos pasaríamos directamente a la selección del mercado. ¿Cuáles son los criterios que se siguen para elegir un mercado? Estos son los aspectos más básicos y más importantes sobre la internacionalización. ¿Cuáles son? Pues son, aquí vienen debajo explicados, ¿vale? Lo subrayo aquí arriba porque es más fácil, más sencillo y no tengo que estar subrayando todo el texto. Pero aquí abajo vienen explicados. Tenemos que saber cuáles son los criterios que hay que seguir a la hora de seleccionar un mercado en concreto de otro país, que son el tamaño de ese mercado, el crecimiento previsible que tiene ese mercado, la madurez del mercado. Con la madurez se refiere a que sea un mercado consolidado, que no sea un mercado nuevo. Luego la intensidad de la competencia que hay en ese mercado, la accesibilidad de los canales de distribución, si hay, esto va a lo básico, hay aeropuertos, hay puertos de barcos, ¿no? Navieros, etcétera. El precio al que se acepta en el mercado, las barreras de entrada y el coste que me supone. Aquí vienen explicados más detalladamente y hasta para que lo sepáis. Y de este tema ya está, ¿vale? Ahora vamos a pasar al 3, que sería la tercera parte de los factores de innovación empresarial.